El frío del puerto se colaba por las rendijas de la ventana, arrastrando el olor a salitre, pescado y olvido. Doña Elena no sabía qué día era, pero sabía que la urgencia que le apretaba el pecho era real, física, como el dolor del reumatismo en sus nudillos. Estaba de pie, descalza, sobre el piso de madera pulido por 100 años de vida austera en ese rincón de Valparaíso, cerca de la caleta. La escasa luz matutina se filtraba a través de las cortinas de encaje amarillento, dibujando rayas pálidas sobre la cómoda antigua. Ella buscaba la libreta. La pequeña libreta azul de tapa gastada, donde guardaba el secreto más importante de su existencia actual, la pensión. El dinero. Lo único que la conectaba con el presente, con el pan de mañana, con la certeza mínima de que aún existía. Sus dedos, torpes y temblorosos, palpaban el fondo del cajón, el que siempre olía a ropa guardada y a alcanfor. Estaba vacío. Un hueco helado se instaló en su estómago, mucho más frío que el piso bajo sus pies. No era la primera vez que se confundía, que el olvido jugaba a las escondidas con ella, pero esta vez la ausencia era demasiado clara, demasiado palpable. El silencio de la casa no era paz, era el ruido sordo de un grito ahogado. Se sentó en el borde de la cama, el colchón chirriando suavemente bajo su peso. 50 años de matrimonio, 20 de viudez, y ahora, esta niebla espesa que le robaba la realidad pedazo a pedazo. Lo que quedaba de ella era su dignidad, ligada a ese sobre de billetes. ¿Dónde lo pusiste, Elena?, susurró, dirigiéndose a sí misma en tercera persona, como si la Elena de antes pudiera contestarle desde algún rincón intacto de la memoria. La última vez que lo vio fue hace 3 días. Su nieto, Jorge, había estado ahí. Jorge, el único que le quedaba, el hijo de su difunta hija, la luz que a veces lograba penetrar la neblina. Ella recordó el abrazo. Rápido, nervioso. El olor, sí, el olor a colonia barata y a sudor frío, distinto del aroma limpio a mar que su nieto solía tener cuando era niño y volvía de la escuela. Él había estado muy amable, demasiado amable. Le había traído pan fresco y un poco de queso. Abuela, ¿tienes frío?, le había preguntado, revisando nerviosamente la cocina. No, hijito. Pero ten cuidado con las cortinas, el sol entra fuerte. Jorge se había quedado media hora, y ella, aprovechando un momento de lucidez fugaz, le había contado una de sus historias favoritas, la de cuando conoció a su abuelo en la plaza Echaurren, bajo la lluvia. Si el tiempo le permitiera recordar las cosas con claridad, ella se sentaría y le contaría a alguien la verdad de su vida. No para ser juzgada, sino para que alguien mantuviera el registro. A veces, en sus momentos de calma, sentía que hablaba con una multitud de desconocidos que la escuchaban con paciencia. Qué lindo que me escuchen. Si te gusta esta historia, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Ese pensamiento se disolvió tan rápido como había venido. La realidad se impuso. El sobre no estaba. Y la mente de doña Elena, aunque enferma, tenía zonas de protección donde el dolor era químicamente puro. La verdad era que Jorge necesitaba el dinero. Lo sabía. Lo había visto en sus ojos cansados, en el temblor de su mano cuando le sirvió el té. Pero ella también lo necesitaba. No solo para vivir, para ser. Se levantó con la pesadez de quien carga una piedra. La casa estaba inmóvil, expectante. Buscó en la cocina, bajo el mantel de hule, en la jarra de las galletas. Nada. Solo migajas y el eco de su propio miedo. Regresó a la cómoda. No era un error. Era un robo. El único hombre que le quedaba en el mundo le había quitado el aire. Y en medio de su confusión, una imagen nítida la golpeó, Jorge, de espaldas, abriendo el cajón. Había creído que ella estaba dormida en el sillón. Había creído que la niebla de su mente lo protegería. Las lágrimas de doña Elena no rodaron. Se quedaron pegadas en el borde de sus párpados resecos, calientes y saladas, una señal de que, a pesar del Alzheimer, su corazón aún sabía quién la había traicionado. Era una traición silenciosa, ejecutada con la frialdad del que mata sin hacer ruido para no alertar al vecindario. El monto era ridículo para un joven, para ella, era el mundo. Y ahora, el mundo se había encogido hasta el tamaño de un cajón vacío. Jorge corría, no por prisa, sino por la vergüenza que le quemaba la espalda, aunque nadie lo persiguiera. Sus pulmones aspiraban el aire salobre y frío, pero el oxígeno no parecía llegarle. Llevaba el sobre azul dentro de la chaqueta, doblado torpemente. El papel crujía con cada paso,
un sonido que le taladraba la conciencia como una gota de agua cayendo en una caverna oscura. Se había bajado de la micro 2 paradas antes de llegar a los muelles, caminando por las calles empinadas de la periferia de Valparaíso, donde las casas de colores desvencijados se aferraban a los cerros. La cantidad era exacta, 220,000 pesos. La pensión completa de su abuela, doña Elena. El pago de 3 meses de cuidados, de amor silencioso, de la única persona que le había quedado después de que su madre, la hija de Elena, se fuera con un camionero al norte y nunca más volviera. Jorge se sentó en un escalón de cemento, frente a una pared grafiteada. Sacó el sobre. Los billetes olían a talco y a naftalina, al armario de la abuela, a ese perfume rancio de tiempos mejores. No era un ladrón. O eso se decía. Era un deudor, un desesperado. El dinero era para el negro, un prestamista del puerto que le había doblado la deuda por un error estúpido en un negocio de venta de mariscos. Si no pagaba antes de la noche, su rodilla sería la garantía. Sacó 10,000 pesos del fajo. Solo eso. Para el pan, la leche y el gas que le compraría a doña Elena mañana, para disimular la ausencia del resto. Un acto de crueldad matemática. Robar para luego comprar un consuelo minúsculo, una migaja de decencia. Lo siento, abue. Te lo juro por mi madre que te lo repongo la próxima semana, masculló al aire, sintiendo el ácido en la garganta. Sabía que ella no recordaría dónde lo había puesto. Y si lo recordaba, si la lucidez la golpeaba por un instante, el Alzheimer se lo borraría de nuevo. Esa era su coartada. La enfermedad como escudo. Se levantó y caminó hacia el callejón donde tenía la cita. Mientras tanto, en la casa silenciosa, doña Elena ya no lloraba. Estaba en la cocina, calentando agua para un té de menta que no quería, pero que era parte de su ritual de supervivencia. El sabor de la traición era denso y amargo. Lo que le dolía no era la pérdida del dinero, sino la pérdida de la confianza. La memoria podía irse, pero el corazón registraba la vibración de las personas. Y Jorge, su nieto, su sangre, vibraba con la falsedad. Doña Elena abrió la despensa de madera. Buscó la bolsita de tela donde guardaba las especies. Comino, orégano seco, laurel. Sus dedos, que acababan de confirmar el vacío en el cajón de la pensión, ahora buscaban otra cosa. Algo que la protegía incluso de sí misma. En el fondo de la bolsa de comino, bajo las semillas terrosas, había un pequeño objeto. No era dinero. Era un llavero de metal viejo con forma de ancla. Estaba oxidado y frío. Lo sostuvo. No recordaba su significado, no recordaba cuándo lo había guardado allí. Pero la textura, el peso, le daban una calma inmediata. Era un ancla real en la deriva de su mente. Ella lo besó, un acto reflejo, un acto de fe. Esa tarde, el teléfono sonó. Era una llamada de la oficina de asistencia social de la comuna. Doña Elena ya no recordaba cómo contestar, a menudo le confundía con un pájaro ruidoso. El teléfono sonó 10 veces hasta que se apagó. Era Isabel. Isabel era la trabajadora social designada, una mujer joven y eficiente con un corazón que aún no se había endurecido por la burocracia. Ella había intentado visitarla la semana anterior, pero Jorge la había interceptado en el umbral. Mi abuela está durmiendo, señorita. Ha tenido una noche difícil, había dicho Jorge, con una sonrisa demasiado forzada. Pero necesito verificar el estado de su vivienda y asegurarme de que el subsidio de calefacción se esté utilizando. Es parte del protocolo. No se preocupe. Está todo perfecto. Yo me encargo de todo. Es mi responsabilidad. Jorge no quería a nadie husmeando. No porque la abuela estuviera mal, sino porque el desorden de su propia vida era demasiado evidente, y temía que la asistente social notara el hedor a descuido que él había empezado a llevar consigo. Isabel, desconfiada por la insistencia del nieto, había marcado el regreso en su agenda. Mañana iría sin avisar. El bienestar de doña Elena dependía de ese informe. Mientras tanto, la abuela en su casa, sentada junto a la ventana, sostenía el ancla de metal en la mano. El sol ya caía sobre la bahía, pintando las casas de rojo y naranja. Ella pensó en Jorge, no con rabia, sino con una tristeza infinita. Había una verdad más grande que el dinero robado, y esa verdad, soterrada, empezaba a asomar. Se levantó, fue a su armario y sacó un vestido de lana grueso, azul marino, que guardaba desde hacía 20 años, intacto. No se lo puso. Simplemente lo abrazó, aspirando el olor a lavanda seca. En el bolsillo del vestido, encontró una nota arrugada. La letra era suya,
pero antigua. Decía, Elena, si olvidas, recuerda el secreto de la piedra. Doña Elena miró la nota. El pánico del dinero había desaparecido, reemplazado por la intriga de ese mensaje cifrado. ¿Qué piedra? ¿Qué secreto? Su vida no era solo el presente desmantelado, era un pasado que ella misma había intentado blindar contra el olvido. La noche se posó sobre el cerro como una sábana pesada. Doña Elena encendió una lámpara de aceite barata, el bullicio eléctrico de las ampolletas le resultaba ajeno y agresivo. La luz naranja parpadeaba sobre la mesita de noche, iluminando la nota arrugada y el llavero de ancla. El secreto de la piedra. Su mente era un archipiélago donde solo quedaban islas flotantes de recuerdo. Si había una piedra, tenía que estar cerca. No podía ser algo de la infancia. El papel se sentía como un recuerdo de la mediana edad, escrito después de que la memoria empezara a fallarle a su madre, años antes de que la niebla llegara a ella misma. Una precaución. Se arrastró fuera de la cama, sintiendo el frío de la noche penetrar sus huesos. El silencio de la casa amplificaba el sonido de las gaviotas gritando en la caleta y el zumbido distante de un barco entrando al puerto. Fue a la sala. Allí estaba el mueble más grande de la casa, una vitrina de cedro que su esposo había tallado. Siempre había guardado objetos sin valor, pero cargados de historia, conchas marinas, postales desvanecidas, un tren de juguetes sin ruedas. Doña Elena abrió los cristales polvorientos. El aire interior olía a madera seca. Buscó. Sus manos acariciaron el borde de un mantel bordado, un regalo de su hija. En ese instante, sintió una punzada, la imagen de Jorge, no como ladrón, sino como el niño que dormía acurrucado bajo ese mantel en una noche de tormenta. El afecto y el dolor se mezclaban en un cóctel tóxico. La traición de Jorge era una herida abierta, pero él era la única conexión viva con el amor perdido. Sacó una pila de libros viejos. Todos estaban deshojados y olvidados. Y detrás del último, un pequeño agujero en la madera de la pared, apenas visible. No era un nido de ratones, era un escondite. Ella metió su mano, y sus dedos encontraron algo duro y liso. Era una piedra de río, de un color gris oscuro, pulida por el tiempo y el agua. Al sacarla, notó que no era solo una piedra. Era una roca hueca, sellada con cera negra. El corazón le latió con la intensidad de una joven enamorada. El secreto. Se sentó en el suelo, luchando por quitar el sello. La cera estaba dura. Usó la punta del ancla de metal como palanca, raspando y haciendo fuerza. Finalmente, la tapa se rompió con un chasquido seco. Adentro, no había dinero, ni joyas. Había una fotografía doblada y un segundo trozo de papel. La fotografía era de ella, joven, no más de 25 años, pero no estaba sola. Estaba con su esposo, y entre ellos, había un tercer hombre, un marinero de rostro curtido y sonrisa abierta, que la abrazaba por el hombro con demasiada familiaridad. Y la nota, con la misma letra antigua, decía, él lo sabe todo. La casa no es tuya. Es de él. La llave está en el ancla. No confíes en nadie, menos en mi hijo. El tiempo corre. Doña Elena no entendió. ¿La casa no era suya? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué decía mi hijo en lugar de nuestro hijo? La niebla se hizo densa, pero esta vez, la confusión venía de un misterio antiguo, no de una enfermedad. A la mañana siguiente, Jorge regresó. Había pasado la noche en el muelle, pagando su deuda, sintiendo que había vendido su alma por 220,000 pesos. El negro había sonreído, un gesto que prometía más problemas. Llegó con las 10 lucas de vuelta y una bolsa con pan. Abuela, vine temprano. Te compré pancito caliente. Doña Elena estaba en la cocina, mirando fijamente la tostadora oxidada. Jorge, ¿ya volviste? Sí, abue. ¿Cómo amaneciste? Bien, mi vida. ¿Sabes? Creo que perdí el dinero de la pensión. Jorge sintió un escalofrío que le erizó los pelos de la nuca. ¿Cómo que lo perdiste? ¿Dónde lo pusiste? No lo sé. Lo busqué y no está. Pero no te preocupes. Estoy segura de que no me lo robaste. El tono de doña Elena no era de resignación, sino de una dolorosa convicción que lo dejó paralizado. Ella lo sabía, o lo sentía, y eso era peor que una acusación. Claro que no, abuela. Yo nunca te haría eso, mintió, sintiendo el gusto a metal en la boca. En ese instante, la puerta se abrió sin llamar. Era Isabel, la trabajadora social, vestida con un grueso abrigo y una carpeta en la mano. Su expresión era de seriedad profesional,
pero su mirada se clavó en la tensión entre el nieto y la abuela. Buenos días, doña Elena. Soy Isabel, de la oficina social. Le dije a Jorge que pasaría. Jorge se puso rígido, el pan caliente se le cayó de la mano. Señorita, no es un buen momento. Mi abuela está un poco indispuesta. Justamente, Jorge, por eso estoy aquí. No se preocupe, doña Elena, solo quiero hacerle unas preguntas y asegurarme de que esté cómoda. Isabel ignoró la hostilidad de Jorge. Al entrar, notó el frío palpable, el olor a humedad y a abandono. Sus ojos recorrieron la cocina, buscando señales de maltrato. Vio la tostadora, y luego, en la mano de doña Elena, notó que la anciana sostenía algo. Doña Elena, en un momento de lucidez defensiva, señaló la roca sellada que había dejado en la mesa. Joven, dijo a Isabel, con una voz sorprendentemente firme, ¿usted sabe dónde puedo encontrar un joyero? Necesito una llave que está dentro de esta piedra. Es una llave muy vieja, una llave del pasado. Jorge la miró con pánico. ¿Qué demonios estaba diciendo? Isabel se acercó, intrigada por la serenidad y la extraña petición. Era la primera vez que doña Elena, que supuestamente estaba indispuesta, le dirigía una frase tan coherente. ¿Una llave, doña Elena? ¿Para qué sirve? No lo sé. Pero la necesito para saber quién soy. Para saber si esta casa es mía. El aire en la cocina se cortó. Isabel miró a Jorge, que ahora parecía más un adolescente asustado que un adulto responsable. La pregunta de doña Elena, aunque absurda en su literalidad, contenía una verdad cruda. La casa. La propiedad. Jorge, ¿puedes darnos un momento, por favor?, pidió Isabel con suavidad, pero con la autoridad de una persona que ha visto demasiados juegos de poder en familias vulnerables. Jorge dudó, sintiendo que perdía el control. El plan de dejar a la abuela en el olvido controlado se desmoronaba con cada frase lúcida que ella pronunciaba. No, yo me tengo que ir. Tengo trabajo. Y la abuela necesita descansar. La abuela me ha pedido ayuda con algo que parece importante para ella. Y yo la ayudaré. Vuelva esta tarde, si quiere. La mirada de Isabel no admitía réplica. Jorge, acorralado por el temor de la denuncia, ya sea por el robo o por el descuido, tomó sus 10,000 pesos de vuelto y salió dando un portazo que hizo temblar el viejo marco de la puerta. Isabel se sentó en la única silla libre, frente a doña Elena. El ambiente se suavizó de inmediato. Isabel no la trataba como a una enferma, sino como a una persona con un problema complejo. Doña Elena, vamos a ver esa piedra. La piedra era de basalto, pesada. Isabel tomó el llavero de ancla que la anciana sostenía. Estaba hecho de un metal oscuro, la punta desgastada de tanto uso. Usando la punta del llavero, logró sacar el último trozo de cera del hueco. Y allí estaba. Una llave minúscula, de bronce antiguo, con un diseño floral en la cabeza. Era delicada, como de un joyero o un relicario. Mire, doña Elena, aquí está. La anciana tomó la llave, y la sostuvo con la reverencia de quien recibe un tesoro sagrado. No la intentó usar, simplemente la miró, y un recuerdo, o una sensación de recuerdo, cruzó sus ojos. Mi padre, él siempre guardaba sus cosas en secreto. Decía que la memoria era como una caja fuerte. Isabel escuchaba atentamente. En el mundo de la asistencia social, a veces las confesiones de los ancianos, aunque inconexas, daban con la punta del ovillo de un problema real. ¿La nota mencionaba algo sobre la casa? Doña Elena asintió, su rostro contraído por el esfuerzo de recordar. Decía que la casa no era mía, que era de él. ¿De su esposo, don Roberto? No, de mi hijo. Pero mi hijo es Jorge, y Jorge es mi nieto. Yo solo tuve una hija. La confesión se quedó flotando entre ellas. Isabel revisó mentalmente los archivos. El expediente de doña Elena era claro, casada con Roberto, una hija, que murió joven, un nieto, Jorge. No había mención de otro hijo. Isabel miró la foto que había caído de la piedra, la foto del marinero sonriente. ¿Sabe quién es este hombre, doña Elena? La abuela entrecerró los ojos, el esfuerzo la agotaba. Parece un pirata, pero, sus ojos, son amables. Me recuerda a alguien que amé mucho. Isabel sintió un escalofrío. La revelación sombría prometida en el destino de la historia comenzaba a tejerse. ¿Había otro hijo, ilegítimo, y ese hijo era el verdadero dueño de la casa? Doña Elena, ¿dónde cree que podría encajar esta llave? ¿En qué parte de la casa? La abuela miró a su alrededor. La casa era pequeña,
apenas 2 habitaciones y la cocina. Todo a la vista. En el silencio. ¿El silencio? Sí. Donde no hay ruido. Donde nadie mira. Isabel interpretó la metáfora. No era un lugar obvio. Revisó los muebles. La vitrina no tenía cerraduras. Los cajones tampoco. Finalmente, su mirada se detuvo en el piso. El hermoso piso de madera noble, viejo, pero bien cuidado. ¿El piso, doña Elena? ¿Hay alguna tabla suelta? La abuela no contestó, pero señaló con el mentón hacia un rincón del dormitorio. El rincón donde estaba el lecho conyugal, un lugar de intimidad y secretos. Se dirigieron al dormitorio. Isabel se arrodilló, sintiendo el frío de la madera. Al examinar las tablas, notó que en el rincón más oscuro, cubierto parcialmente por el borde de la alfombra, una tabla era de un color ligeramente diferente. Estaba más desgastada. Tiró suavemente la alfombra. Allí, en la unión de 4 tablas, había una pequeña cerradura incrustada, camuflada por el polvo y la edad. Era diminuta. Daba tamaño exacto de la llave floral. Doña Elena la miraba con los ojos brillantes, su respiración acelerada. Por un momento, no parecía tener Alzheimer. Parecía una mujer recuperando una parte vital de su vida. Isabel insertó la llave. Tiró con dificultad, un gemido metálico. Tiró de la tabla. Se abrió un compartimento secreto. No había más piedras ni papeles. Solo un pequeño sobre de papel de estraza, más grueso que la pensión robada. Y dentro del sobre, había algo que brillaba débilmente en la penumbra del cuarto. Eran 2 gruesos anillos de oro, con una inscripción borrosa, y una escritura de propiedad. Isabel tomó el documento. Su corazón se encogió al leer el nombre del propietario original y la fecha de adquisición. La casa nunca había pertenecido al esposo de doña Elena, don Roberto. Y lo que era más devastador, la escritura de propiedad no estaba a nombre de doña Elena. Estaba a nombre de Federico Herrera. Y la fecha era de hace 50 años, justo el año en que doña Elena se había casado. ¿Quién es Federico Herrera, doña Elena? La abuela miró el anillo, el oro pesado en su mano, y en un golpe de memoria feroz, doloroso, que le drenó todo el color del rostro, ella pronunció una sola palabra, el nombre que la había atormentado silenciosamente durante medio siglo. Mi hermano. El que envié a morir lejos, y que me juró venganza. El aire se hizo denso y pesado, cargado con el peso de 50 años de culpa. Isabel sintió una opresión en el pecho, la misma que sentía al abrir los expedientes más trágicos de su oficina. Esto no era un caso de Alzheimer simple, era un caso de un pasado que se negaba a ser olvidado, usando la enfermedad como un canal para la verdad. Doña Elena estaba temblando. Los anillos de oro resbalaban en su mano fría. La mención de Federico Herrera, su hermano, era como un golpe eléctrico que rompía la niebla de su mente. La lucidez llegó como un castigo. Lo envié a la frontera. Dije que había robado. Yo quería la casa para mí, confesó doña Elena, sus ojos fijos en la nada, reviviendo la escena. Isabel, la joven y metódica trabajadora social, se transformó en la confesora silenciosa. Había aparecido la persona protectora, pero su protección era ahora de la memoria, no solo del cuerpo. ¿Por qué quería la casa, doña Elena? Por amor. Por don Roberto. Él no era mi esposo entonces. Era mi vecino. Pobre. Mi padre solo dejaría esta casa a Federico. Mi padre, era injusto. Yo quería una vida con dignidad. La historia se revelaba con lentitud agonizante. La casa, un símbolo de estabilidad y dignidad en un pueblo donde todo era precario, había sido el motor de la primera traición de Elena. Doña Elena miró la fotografía de la piedra, la que mostraba al marinero. Ese no es Federico, ese es Carlos, el que me ayudó. ¿Ayudó en qué? A falsificar las firmas. A decir que Federico había huido con un dinero que no existía. Carlos era, mi amigo, mi protector, antes de Roberto. Isabel entendía ahora el origen de la nota que decía, no confíes en mi hijo. Doña Elena temía que su propia hija, y por extensión, su nieto Jorge, descubriera el secreto de la casa. El miedo a perder la dignidad la había llevado a una nueva mentira, a dejar pistas para su yo futuro, para la Elena que olvidaría. Reconstrucción lenta y pequeña dignidad recuperada. La posesión de la llave y los documentos, aunque devastadores, daban a doña Elena un ancla real, más fuerte que el llavero de metal. Su mente trabajaba para protegerse. Señorita Isabel, ahora que yo sé que el dinero robado es poco, Jorge es un ladrón pequeño, yo soy una ladrona grande,
¿Qué hacemos con mi hermano? Doña Elena, Federico Herrera, ¿sabe si está vivo? No lo sé. Pero prometió volver por su casa. Por su derecho. Isabel tomó la escritura. El documento era irrefutable. Si Federico Herrera estaba vivo, la casa era legalmente suya. Y Jorge y Elena podían ser desalojados. El plazo emocional para Jorge se estrechaba. El dinero robado era lo menos importante. Podrían quedarse sin hogar. Vamos a hacer una cosa, doña Elena. Usted tiene que estar tranquila. Yo soy la trabajadora social, mi trabajo es protegerla. Vamos a buscar a este hombre. Y vamos a protegerla a usted, de usted misma si es necesario. Isabel se armó de valor. Había encontrado una pequeña dignidad en la abuela, el valor de enfrentar una verdad atroz. Necesito ir a la oficina. Tengo que hacer una búsqueda en el registro civil con este nombre. Mientras, usted guarde la llave. Y la roca. Doña Elena, obediente, metió todo de nuevo en el hueco del piso. ¿Y si Jorge regresa? Dígale que lo espere aquí. Que usted tiene que contarle algo importante. Isabel sabía que estaba poniendo a Elena en riesgo de confrontación con un nieto iracundo, pero la verdad tenía que salir, y Isabel tenía que salir de esa casa para investigar sin levantar sospechas en la comuna. Isabel salió a la calle. La luz del mediodía en el puerto era dura. Buscó un teléfono público. Llamó a su jefe. Necesito acceso al registro civil central, urgencia nivel 2. Tenemos un caso de presunto fraude inmobiliario y negligencia en el cuidado del adulto mayor, todo envuelto en un caso de Alzheimer. Es vital. ¿De quién es el nombre? Federico Herrera. Busco actas de defunción o cualquier rastro de vida. Nació hace unos 75 años en Valparaíso. Mientras Isabel se alejaba, el sonido de un tren de carga que pasaba cerca resonaba en la calle. Un sonido monótono, de movimiento constante, que contrastaba con la vida estancada dentro de la casa. Dentro de la vivienda, doña Elena se acercó a la cocina y encendió la radio. Música suave, un bolero antiguo, llenó el silencio. Se permitió un momento de paz recuperada. No sabía si viviría para enfrentar a Federico, pero la carga del secreto ya no era suya sola. Y entonces, sucedió. Jorge no había ido a trabajar. Había regresado, escondido en la esquina, observando a Isabel irse. Entró como una exhalación. ¿Qué te dijo esa mujer? ¿Qué le contaste? Doña Elena sintió la agresividad en el tono, el aliento a miedo. Se aferró a la mesa. Le conté que la casa no es mía. Que yo hice algo terrible, Jorge. Yo no soy una buena abuela. Jorge se enfureció. No por la moralidad de Elena, sino por el miedo a perder el techo sobre sus cabezas. Cállate. No tienes que contar nada. Te estás confundiendo. Tienes que mentir. Tienes que decir que esta casa es tuya. Miente. No puedo mentir más. Yo robé la vida de mi hermano. Y tú me robaste el dinero, Jorge. La confrontación era silenciosa, pero la violencia emocional era palpable. Jorge se acercó, sus ojos inyectados en sangre. El dinero es lo de menos. Si esa mujer habla, nos vamos a la calle. ¿Dónde pusiste esos papeles que encontraste? Dímelo. Doña Elena no tenía miedo por sí misma. Tenía miedo por Jorge, por la bajeza a la que había llegado. No te los daré, Jorge. Primero tienes que decirme algo. ¿Por qué robaste? ¿Para qué lo usaste? Jorge no pudo contenerse. La desesperación era su motor. Lo usé para vivir. Para pagar una deuda que tú no entiendes. Tú estás loca. Dame los papeles. Y en ese instante, en su rabia, Jorge cometió una torpeza. Su mano golpeó un pequeño tarro de porcelana que contenía las migajas y el café de la mañana. El tarro cayó al suelo, y junto a él, algo más pequeño y oscuro. Una pila de fotografías de formato antiguo, ocultas en el fondo del recipiente, que doña Elena había olvidado por completo. Jorge las ignoró. Estaba buscando la piedra, pero doña Elena las vio. Y una de ellas la paralizó. Era una fotografía del marinero Carlos, y junto a él, de niño, estaba su difunta hija, la madre de Jorge. Pero lo que era imposible y devastador, la foto de Carlos tenía una inscripción en el reverso, apenas legible: tu verdadero padre. Lo siento, Elena. Siempre lo amé. El secreto no era solo de una casa robada al hermano. Era la prueba de que Jorge, el nieto, no era hijo del esposo de su hija, sino de Carlos, el hombre que la había ayudado a cometer el fraude contra su hermano Federico. El mundo se detuvo. No había ruido de gaviotas ni de trenes.
Solo la respiración agitada de Jorge, buscando frenéticamente el hueco en el piso, y la respiración superficial y dolorosa de doña Elena, congelada por la fotografía. La violencia se transformó en un estancamiento mudo. Jorge la vio inmóvil, mirando algo en el suelo. Se giró, impaciente. Abuela, deja de mirar basura. Necesito los papeles. Él no se percató de las fotos viejas esparcidas entre el café molido. Doña Elena, en ese instante de horrorosa lucidez, conectó todos los hilos del pasado. Su hija no solo había sido concebida con el hombre que la había ayudado a traicionar a su hermano, sino que, a su vez, ese mismo hombre, Carlos, había sido su primer amor verdadero. Ella había sacrificado el amor y la honestidad por una casa que ni siquiera le pertenecía a su esposo oficial. La enfermedad de Alzheimer había sido un mecanismo de defensa contra esta verdad nuclear. Jorge se dio por vencido con el piso. Se acercó a Elena y la agarró por los brazos, no con la intención de herirla físicamente, sino de sacudirla para que volviera a su presente útil. Elena, mírame, ¿dónde están? Tú, logró decir ella, su voz un susurro ronco, tú eres hijo de Carlos. Jorge se quedó petrificado. Su agarre se aflojó. ¿De qué hablas? Mi papá murió hace años. No. Tu verdadero abuelo, Jorge. Él era el padre de tu madre. Tu abuelo real. No el hombre que ella conoció. Lo siento. La cabeza de Jorge no procesaba la información. Estaba demasiado ocupado con la supervivencia económica para entender un drama de telenovela vieja. Estás inventando. Estás loca. Dame los papeles. Doña Elena, impulsada por la culpa acumulada, y por el recuerdo del dinero robado que, de alguna forma, la había forzado a esta confesión, tomó una decisión. Su mente fallida no era una excusa para la crueldad. Si me prometes que vas a usar el dinero para irte de este pueblo, te lo diré. ¿Ir? ¿A dónde voy a ir? A buscar a Federico, a devolverle su casa. La propuesta era absurda. Jorge sintió la desesperación elevarse. Él no tenía una vida, no tenía una profesión. Solo tenía esta casa como ancla, aunque viviera en la miseria. No voy a ir a ninguna parte. Dame los documentos ahora o... Jorge levantó la mano. No la golpeó. Se detuvo a 1 centímetro de su rostro. Era la falta humana de la protagonista que hacía colapsar al villano. El amor-odio de Jorge por Elena era su propia prisión. Doña Elena cerró los ojos, preparándose para el impacto que no llegó. Cuando los abrió, Jorge estaba llorando, con la cabeza gacha. No puedo pegarte, no puedo hacer esto, pero no puedo irme. No tengo a dónde ir. Si lo tienes, Jorge, tienes un camino limpio. Si te quedas aquí, te vas a hundir con mis mentiras. En la calle, Isabel terminaba su llamada con la oficina. Había confirmado algo crucial, Federico Herrera no tenía acta de defunción registrada. Lo que era más extraño, la casa que él poseía legalmente, la de doña Elena, estaba siendo monitoreada. La oficina de impuestos había intentado notificar al dueño durante años sin éxito. Una pista en el archivo la heló. Federico Herrera había sido dado de baja de la Marina chilena por un accidente grave hace 30 años. Se le había dado una pensión de invalidez que nunca fue cobrada. Isabel decidió regresar inmediatamente a la casa. Algo le decía que la vida de doña Elena peligraba, no por la violencia física, sino por el colapso de la realidad. Ella tomó el bus de regreso, sintiendo el peso de la historia. A veces, las historias de la gente humilde eran tan complejas y oscuras como las de los reyes. Si has llegado hasta aquí, te agradezco la compañía en esta difícil verdad. Tómate un respiro, porque el camino que nos queda será más intenso. Si sientes algo por doña Elena, no te vayas. Cuando Isabel llegó a la casa, el portazo de Jorge había dejado la puerta entreabierta. Entró con cautela. El silencio que encontró era diferente al de la mañana. Era un silencio denso, como si una pelea hubiera vaciado todo el aire. Doña Elena estaba sentada en la silla, con el rostro pálido, casi gris. Jorge se había ido. Doña Elena, ¿qué pasó? ¿Dónde está Jorge? Se fue. Se fue a buscar a su padre. Isabel sintió un escalofrío. Jorge se había ido a buscar al padre muerto, o al que ella creía que era su verdadero padre, el esposo de su hija. ¿Se fue con los papeles? No. Los dejé guardados, pero le di otra cosa. Doña Elena señaló el rincón de la cocina donde había estado el tarro de porcelana roto. Estaba la fotografía de Carlos, el marinero, junto a su hija. La inscripción estaba clara, la confesión de la infidelidad de su hija, revelando la verdadera paternidad de Jorge.
Le dije que su abuelo era ese hombre, Carlos. No sé por qué. Lo hizo porque era la verdad, doña Elena. Y la verdad siempre ayuda. Isabel recogió la foto. Vio la inscripción de la madre de Jorge. Se preguntó si ese Carlos era el marinero que había ayudado a cometer el fraude. Doña Elena, ¿por qué dice que Jorge fue a buscar a su padre? Su padre es su yerno, el que se casó con su hija. No. Le dije que Carlos era su padre, que está vivo, que vive en la frontera. Isabel se inclinó, consternada. ¿Usted sabe que Carlos, el marinero de la foto, está vivo y dónde vive? Doña Elena asintió, lentamente. Una memoria clave había regresado por fin, pero mezclada con la confusión. Carlos me escribió una vez. Hace 20 años. Me dijo que Federico, mi hermano, se había vuelto loco en la frontera. Y que él, Carlos, lo cuidaba. Me pidió que cuidara a mi hija. Y me dijo que no me preocupara, que él nunca le diría a Federico que esta casa no era mía. Porque Carlos amaba a mi hija. Y la casa era su forma de protegerla. La maraña era más intrincada de lo que parecía. Carlos, el amante de la hija de Elena y verdadero padre de Jorge, estaba vivo. Y estaba cuidando a Federico, el hermano traicionado. Y Jorge había salido a buscarlos, con la confusión del linaje y el dolor de la traición de la abuela, pero sin el dinero robado, que se había ido en la deuda, ni los papeles de la casa. Había partido solo con una fotografía y una mentira sobre su ascendencia. El drama se movía ahora hacia la frontera norte. El plazo emocional que apretaba el pecho de Isabel no era legal, era humano. Jorge había desaparecido con una verdad a medias y el peso de una deuda moral. Doña Elena, aunque más lúcida en cuanto a su pasado, estaba físicamente exhausta. Isabel preparó una infusión fuerte y obligó a la anciana a beberla. Luego, llamó a su supervisora. El caso se ha complicado. La beneficiaria, doña Elena, no solo sufre de Alzheimer, sino que está involucrada en un caso de fraude de propiedad que involucra a su hermano, y hemos descubierto que el nieto, Jorge, es potencialmente hijo ilegítimo del hombre que ayudó con el fraude. Y lo más urgente, el nieto ha huido a la frontera norte, buscando a este hombre y al hermano de la abuela, que está desaparecido. Hubo un silencio en la línea. Isabel, necesito que mantengas la confidencialidad. ¿La anciana está en peligro? Sí. La casa es su única protección. Si Federico Herrera reclama su derecho, Elena queda en la calle. Y con el Alzheimer, su vulnerabilidad es extrema. Necesito permiso para viajar. ¿Viajar? Sí. Jorge no tiene recursos. Si va a la frontera, se expone a peligros reales. Yo tengo los papeles que prueban que la casa es de Federico, pero también el testimonio de Elena sobre la relación de Carlos con su hija. Es un rompecabezas que solo yo puedo armar. La supervisora, una mujer que valoraba la dedicación de Isabel, se dio a regañadientes. Tienes 3 días. Si no regresas con una solución, la casa pasará a custodia provisional y Elena irá a un hogar de ancianos. El ultimátum era terrible. Un hogar de ancianos sería la muerte lenta para doña Elena. Isabel pasó la tarde asegurando la casa. Instaló un vecino de confianza para que cuidara de Elena. Le dio instrucciones claras, solo té, sopa, y asegurarse de que la anciana tomara sus píldoras. Antes de irse, doña Elena la llamó desde la cama. Isabel, la llave. No se la di a Jorge. Isabel se arrodilló junto a la cama. Está bien. Yo la guardaré. No. Llévala contigo. La llave te dirá dónde está Federico. ¿Cómo, doña Elena? Es solo una llave. Mira el dibujo floral. Lo vi antes. Es un código. Doña Elena, en un destello asombroso, tomó la llave y trazó el dibujo en el aire con su dedo. No son flores. Son las coordenadas. Mi padre era minero antes de venir a Valparaíso. Él dibujaba mapas así. Es un lugar al norte, donde hay más secretos. Donde está la verdadera piedra. Isabel la miró con escepticismo, pero la coherencia de la anciana era inusual. Revisó la llave, que ahora parecía mucho más compleja que un simple adorno. ¿Y tú qué vas a hacer, doña Elena? Yo me voy a quedar aquí. Esta casa me debe 50 años de paz. La voy a esperar. A Federico. Y a mi nieto. Pero si no vuelven, al menos la verdad habrá salido de mí. Isabel sintió un nudo en la garganta. La abuela se había convertido en un faro de dignidad en medio de la tormenta de su propia creación. Tomó la llave, la fotografía de Carlos y los documentos de la casa. Era todo lo que necesitaba para perseguir el rastro de la verdad. El viaje al norte era largo.
18 horas en bus, dejando atrás la humedad y el gris de Valparaíso por el desierto implacable. Mientras el bus avanzaba, Isabel estudiaba la foto. Carlos, el marinero, parecía un hombre noble, a pesar de su pasado de fraude y amor prohibido. El mensaje en el reverso, escrito por la hija de Elena, era la prueba de un amor clandestino. Isabel revisó el expediente de Federico Herrera. La baja de la Marina indicaba su último domicilio conocido, un pequeño pueblo minero llamado Tierra Amarga, a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia. A medida que el paisaje se hacía más seco y ocre, Isabel se convencía de que la clave floral de doña Elena no era una coincidencia. Los mineros usaban símbolos secretos para marcar vetas o escondites. Al llegar a Tierra Amarga, el pueblo era solo un puñado de casas de adobe desgastadas por el viento. No había ni un rastro del puerto, del mar o del salitre, solo polvo y el calor seco. Se dirigió al único bar abierto, un lugar ruidoso con olor a cerveza rancia y tortillas quemadas. Busco a un hombre. Federico Herrera. Hace 30 años que nadie sabe de él, pero fue dado de baja aquí. El cantinero, un hombre viejo y sin dientes, se encogió de hombros. Aquí solo hay fantasmas y mineros. Los Herrera se fueron hace mucho. ¿Y Carlos? ¿Un marinero? Hay muchos que vienen del mar, señorita. Aquí es el final del camino. Isabel se sintió desanimada. Había llegado demasiado lejos para encontrar un callejón sin salida. Salió del bar, el sol pegándole en la nuca. Y fue entonces que vio un detalle olvidado. En la esquina de la plaza polvorienta, una vieja estatua de metal. No era de un héroe o un santo. Era una réplica tosca de una áncora grande y oxidada. La misma forma del llavero de doña Elena. En la base del ancla de metal, había una placa conmemorativa. Y bajo el nombre de los mineros caídos, había una pequeña inscripción floral, idéntica al dibujo de la llave. Al lado de la inscripción floral, había un nombre tallado. No era el de Carlos, no era el de Federico, era el de Jorge. Un escalofrío recorrió a Isabel. Jorge, el nieto, estaba allí. O había estado. Y un hombre joven y desaliñado, sentado en un banco a pocos metros, la miraba fijamente, con los ojos llenos de miedo y derrota. Era Jorge. El nieto ladrón. Jorge se levantó del banco, sus movimientos torpes y defensivos. El polvo del desierto cubría su ropa y su rostro. Parecía aún más joven y más roto que en la cocina de doña Elena. La travesía, sin dinero y sin rumbo claro, lo había destrozado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jorge, su voz apenas un graznido. Vengo a ayudarte, Jorge, y a evitar que cometas más estupideces. Isabel se acercó, sosteniendo la fotografía de Carlos y su madre. ¿Encontraste algo? Jorge bajó la mirada, avergonzado. Llegué. Me quedé sin plata para comer. Dormí en la estación. Pregunté por mi abuelo, por Carlos. ¿Y qué te dijeron? Que Carlos murió hace 15 años. Que era un ermitaño que vivía en una mina abandonada, fuera del pueblo. Y que estaba loco. Jorge se desplomó de nuevo en el banco. La única esperanza de redención, el padre que la abuela le había inventado en su confusión, estaba muerto. La mentira de doña Elena, involuntaria o no, había prolongado su agonía. Pero, Jorge, la abuela me dijo que Carlos estaba cuidando a su hermano, Federico. Sí. El cantinero me lo confirmó. Carlos le prometió a mi abuela que no dejaría solo a Federico. Pero Federico murió hace 20 años. Lo encontró un pastor a unos kilómetros de aquí. La verdad era un puñetazo brutal. Federico, el dueño legítimo de la casa, estaba muerto. Y Carlos, el verdadero padre de Jorge y cómplice en el fraude, también lo estaba. La abuela no lo sabe, ¿verdad?, preguntó Jorge, con la voz apagada. Ella lo ha olvidado, Jorge, y su mente la ha protegido de esa verdad, haciéndole creer que aún tienen tiempo de arreglarlo. Isabel se sentó junto a él y le mostró la placa del ancla. Mira esto. La inscripción. ¿Sabes quién la puso? No. Debe ser antigua. No. El cantinero me dijo que el cura instaló esta estatua hace 5 años para los mineros que se quedaron aquí, sin familia. El cantinero ayudó a tallar los nombres. Y mira, aquí está el tuyo. Jorge se acercó, incrédulo. El nombre Jorge estaba tallado justo debajo de un pequeño grabado floral que replicaba la llave. Yo no estuve aquí hace 5 años. Yo estaba en Valparaíso. No tu nombre, Jorge, el nombre de tu abuelo, del que tu abuela creía que era tu abuelo. El esposo de tu hija, ¿Roberto? No, él era Roberto, y él murió antes que mi madre. Isabel se quedó en silencio.
No cuadraba. La inscripción Jorge estaba allí, vinculada al símbolo de la llave. ¿Hay alguna otra persona que se llame Jorge? Jorge negó con la cabeza. Solo yo. Se levantaron, sacudiéndose el polvo. Isabel recordó la frase de doña Elena, la llave te dirá dónde está Federico. Si Federico y Carlos estaban muertos, ¿quién era él el que lo sabía todo y que le había dejado la nota a doña Elena, diciéndole que la casa no era suya? Vamos a esa mina abandonada, donde vivía Carlos, dijo Isabel, la adrenalina reemplazando el cansancio. Jorge, sin nada que perder, la siguió. Consiguieron un jeep prestado de un minero y condujeron por un camino de tierra durante media hora. El aire era sofocante. La mina abandonada era un hueco negro en la ladera de un cerro, rodeada por restos de maquinaria oxidada. Una pequeña cabaña de madera podrida se aferraba al borde. Entraron en la cabaña. El interior estaba cubierto de telarañas y arena. Olía a tierra seca y a olvido. Solo quedaban una cama metálica y una mesa. Sobre la mesa, había una libreta, idéntica a la que doña Elena había buscado para guardar su pensión, pero de color rojo. Isabel la tomó. La libreta estaba llena de anotaciones desordenadas y dibujos de mapas estelares. Eran los escritos de un hombre que había perdido la razón, de un ermitaño. Las últimas páginas, sin embargo, estaban escritas con letra clara y firme. Una lista. Pensión, 220.000, cada 2 meses. Gas, 10.000. Farmacia, 30.000. Eran los gastos de doña Elena. Carlos llevaba un registro de los gastos de la abuela, dijo Jorge, incrédulo. No. Carlos murió hace 15 años, según el cantinero. Pero alguien ha estado pagando la pensión de la abuela. Isabel sintió que se le erizaban los pelos de los brazos. Alguien, desde Tierra Amarga, estaba enviando dinero a doña Elena, haciéndole creer que estaba recibiendo su pensión del Estado, y esa persona había estado allí recientemente, usando la misma libreta que doña Elena usaba para guardar su dinero. Alguien había tomado el lugar de Carlos, el padre, y de Federico, el hermano. En la última página de la libreta, había una única frase, escrita con tinta descolorida. Una frase dirigida a Elena, la ladrona de la casa. Te perdono el robo, Elena, pero no el olvido. Y la firma, Jorge, tu nieto. La verdad no era sombría por el fraude, sino por el sacrificio. Jorge, el nieto ladrón, no era el villano. Él había estado manteniendo a su abuela, fingiendo ser el Estado o la pensión, usando el dinero que ganaba en trabajos temporales en el puerto. El dinero que le había robado a Elena la noche anterior era, irónicamente, su propio dinero de ahorro que él había repuesto para ella. La pensión no existía, era una ilusión creada por el amor silencioso de su nieto. El dinero del Estado nunca fue suficiente. Jorge la había mantenido en la dignidad con su propio esfuerzo, dejándolo en la libreta. Él era la única red de seguridad de doña Elena. Y ahora, Jorge había huido, sintiéndose un verdadero ladrón, abandonando a su abuela por sus propias mentiras, para buscar a un padre y un tío muertos. Isabel miró a Jorge. El dinero de la pensión, Jorge, ¿era tuyo? ¿Te lo ganaste tú, y solo lo pusiste en su libreta para que ella creyera que el Estado la cuidaba? Jorge asintió, las lágrimas cayéndole en el polvo del suelo. Tenía que pagar la deuda. La próxima semana lo iba a reponer. Ella está muy enferma. Si cree que no tiene dinero, se muere de la pena. Es mi castigo, señorita. Yo soy el que la ama y el que la destruye. El verdadero villano de la historia no era Jorge, sino la pobreza y la fragilidad del amor familiar. El peso de la revelación era insoportable. Jorge había sido el sostén invisible, el que había sacrificado su propia juventud y recursos para mantener la dignidad de doña Elena. La traición de robar la pensión no era más que el robo de su propio dinero para pagar una deuda que lo ahogaba. Isabel sintió una profunda compasión. Jorge, no eres un ladrón. Eres un héroe, aunque uses la mentira para amar. No. Soy un mentiroso. Le robé el único consuelo que le quedaba, la idea de que estaba segura. Tu abuela lo sabía. O lo sentía. Ella te confrontó no por el dinero, sino por la bajeza de la deuda, que te estaba destrozando. Isabel le explicó la historia de Federico y Carlos. La casa era legalmente del hermano, y el verdadero abuelo de Jorge, Carlos, había muerto hace 15 años después de haber cuidado a Federico, que también había fallecido. Tu abuela creó la pensión falsa como una pequeña rutina que le devolvía la humanidad, y tú la seguiste.
pero el secreto de la casa sigue siendo real. Es de Federico. Entonces no hay nada que hacer. Estamos en la calle. No tan rápido. La llave. Y el nombre tallado en el ancla del pueblo. Isabel regresó con Jorge a la plaza, al lado de la estatua oxidada. ¿Por qué tu nombre está tallado aquí, si tú nunca estuviste? Jorge se acercó, tocando la placa conmemorativa. Hay un solo Jorge en la familia, yo. De repente, la mirada de Jorge se dirigió no al nombre, sino al símbolo floral tallado justo encima, idéntico al de la llave. La luz del atardecer del desierto golpeaba el metal. Espera, mi abuela me contó una historia cuando yo era niño, del día en que nació mi madre. Ella dijo que su hermano, Federico, le regaló un relicario, una pieza de metal que tenía el símbolo de las flores de la pampa. Isabel sintió un escalofrío. La memoria clave de Elena había sido enterrada, pero no destruida. Si ese símbolo es del hermano de tu abuela, significa que Federico estuvo aquí antes de morir. ¿Y si tallaron tu nombre aquí? Jorge entendió. La inscripción no es mi nombre, es el de Federico. Pero, ¿por qué Federico pondría el nombre, Jorge, en su propia placa? Porque Federico tenía el mismo nombre de su padre. Jorge era el nombre del padre de doña Elena y Federico, el abuelo. El nombre de Jorge tallado en la placa era la conexión final entre el hermano traicionado y el presente. No era el nieto, sino el abuelo muerto, el que le había dado el nombre a su madre y su tío. Federico dejó un mensaje aquí, en su pueblo natal, un lugar que solo alguien con la llave, Elena, podría descifrar. Isabel usó la llave floral para raspar la placa conmemorativa. No había más compartimentos, pero el metal cedió en un rincón. Y allí, justo debajo del nombre Jorge, escondida en el óxido y el polvo, encontraron una pequeña bolsa de cuero. Adentro, había un solo objeto, un testamento. El documento estaba escrito a mano por Federico Herrera, con fecha de un mes antes de su muerte, y atestiguado por 2 mineros locales, que Jorge reconoció como muertos en la libreta de Carlos. El testamento decía, en letra firme: a mi querida hermana, Elena. Sé que has vivido con la culpa de la casa que me quitaste. Sé que has vivido en esa mentira. Yo te perdono. La casa fue comprada con dinero de mi padre, Jorge, para proteger a mi madre. Y yo la heredé. Pero yo he muerto aquí, en la tierra de mis ancestros, sin hijos. El único lazo de sangre que me queda es tu nieto, Jorge, el que lleva el nombre de nuestro padre. Lego la casa de Valparaíso a mi sobrino nieto, Jorge. Y le lego mi pensión de invalidez, que nunca cobré, para que la use con sabiduría, lejos de Valparaíso, y para que cuide de Elena. Mi único requisito es que Elena sepa la verdad antes de morir. Yo te perdono, Elena. Jorge es mi heredero, no por ley, sino por la sangre de mi padre. La revelación sombría era que la casa siempre había sido un motor de dolor. Pero el perdón de Federico era un acto de amor supremo. Jorge era el dueño legal de la casa y de una pensión de invalidez que, acumulada durante 20 años, sin cobrar, representaba una fortuna modesta, suficiente para una nueva vida, o para cuidar de su abuela sin tener que robar su propio dinero. Jorge no lloró por la riqueza, lloró por el perdón incondicional del tío abuelo que nunca conoció. Él me perdonó, y yo me convertí en el ladrón por su propio dinero. No. Te convertiste en un protector, Jorge. Y él te dio la única salida digna de tu propia historia. Isabel y Jorge se sentaron en el banco de la plaza, bajo el cielo estrellado del desierto. La injusticia se había disuelto en un acto de redención legal y emocional. Ahora, tenían que volver a Valparaíso y enfrentar a doña Elena. Y esta vez, la verdad tenía que ser manejada con pinzas, con el corazón en la mano. El plazo de Isabel se acababa. Tenía que llegar a Valparaíso antes del mediodía de mañana, o doña Elena sería internada en un asilo. 0. El regreso fue una carrera contra el tiempo y el olvido. Jorge e Isabel no durmieron. El autobús cruzó el desierto, y a cada kilómetro, el silencio se hacía más pesado, cargado de la inminencia de la confrontación. Jorge sostenía el testamento de Federico. El papel era la llave de su futuro, un futuro que ya no estaba atado a la miseria o a la mentira. Pero la pensión robada seguía siendo un fantasma. ¿Crees que la abuela aceptará el perdón?, preguntó Jorge, mirando por la ventana oscura. Doña Elena ha pasado su vida protegiendo un secreto que la estaba matando. El perdón de su hermano es lo único que puede salvar su alma, pero el Alzheimer no la dejará retenerlo. Tenemos que ser rápidos y suaves. Isabel tenía el plan. Primero, Jorge debía enfrentar su propia mentira,
la de la pensión inexistente. Luego, presentarían el testamento, pero sin abrumarla con todos los detalles de la paternidad real. Llegaron a Valparaíso justo al amanecer. El aire frío y húmedo del puerto los golpeó, un contraste violento con la sequedad del desierto. Se dirigieron a la casa del cerro. El vecino cuidador les abrió la puerta, con una expresión de alivio. «Está bien. Solo dormida». Pero la señora de asistencia social llamó. «Vienen a revisarla en 2 horas». Isabel asintió. El tiempo se agotaba. Doña Elena dormía profundamente en su cama, bajo el edredón pesado. El cuarto olía a lavanda y a viejo, un olor que Jorge siempre había asociado con la seguridad, incluso si esa seguridad se fundaba en la falsedad. Jorge se sentó junto a ella. Le tomó la mano, pequeña y frágil, con los nudillos deformados por los años. Cuando doña Elena despertó, sus ojos tardaron en enfocar. «Jorge, ¿ya volviste? ¿Tienes hambre?» «Sí, abuela, volví. Y no tengo hambre». Ella notó la seriedad de su rostro. «¿Encontraste el dinero?», preguntó ella, la memoria aferrándose al evento más reciente de dolor. Jorge miró a Isabel, que estaba parada discretamente en el umbral. «No, abuela. Ese dinero se perdió. Pero tengo que decirte algo. Yo no te robé tu pensión, Elena. Robé mi propia pensión». La anciana frunció el ceño, confundida. «¿De qué hablas, hijo?» «La pensión, abuela. La pensión de 220,000 pesos que recibías cada mes, del Estado, nunca existió. Yo trabajaba en el puerto, en la feria, y te lo daba a ti, fingiendo que era tu pensión». Doña Elena lo miró. Las lágrimas de Jorge no eran de mentira, sino de una verdad tan pura que perforó la niebla de su mente. «¿Tú me cuidabas? ¿Tú, solito?» «Sí, Elena. Lo hice porque no podía verte morir de tristeza. El dinero que robé el otro día era el que tenía guardado para ti. Lo robé para pagar una deuda. Yo soy un cobarde, pero no un ladrón de ancianos». Doña Elena llevó su mano a la mejilla de Jorge. «Yo no soy una anciana, Jorge. Soy tu abuela. Y si me cuidaste con tu trabajo, entonces hiciste bien. Pero te perdono la mentira, no la deuda». El acto de Jorge no era la traición, sino la base de su amor. La humillación de doña Elena al sentirse despojada se transformó en el orgullo de ser amada por su nieto. Isabel dio un paso al frente. «Doña Elena, tenemos una verdad más grande. Su hermano, Federico Herrera». «¿Mi hermano? ¿Vino por su casa?» «No, doña Elena. Su hermano, Federico, murió hace 20 años en el desierto». La anciana cerró los ojos, y el sonido que emitió fue un gemido ahogado de profunda y antigua pena. Era el dolor por la muerte del hermano traicionado, un dolor que la había perseguido durante medio siglo. «Yo lo maté. Yo le robé la casa». «No. Su hermano la perdonó. Mire». Isabel extendió el testamento en las manos de doña Elena. La anciana no podía leerlo bien, pero reconoció la letra firme y áspera de su hermano minero. Isabel leyó en voz alta el pasaje del perdón, el de la casa legada a Jorge, el que llevaba el nombre de su padre. Mientras Isabel leía, doña Elena apretaba los anillos de oro que aún guardaba bajo el colchón. La culpa y el dolor del Alzheimer se liberaron. Ella no había arruinado la vida de su hermano había usado su muerte para darle una vida a su nieto, un futuro. El anillo de mi padre. Jorge, tu nombre, es el nombre del perdón». 2 horas después, la trabajadora social superior y 2 auxiliares de enfermería llegaron. Estaban preparadas para llevarse a doña Elena al asilo, citando negligencia del nieto y falta de recursos. Isabel las recibió en la puerta con una serenidad inusual. «Buenos días. La situación ha cambiado. Doña Elena ya no necesita intervención de emergencia». «¿Por qué?» «El nieto no tiene empleo estable, el informe de la semana pasada era claro. El nieto es ahora el propietario legal de la casa, por herencia testamentaria, y ha heredado una pensión de invalidez acumulada de 20 años, que lo convierte en solvente para cuidarla. Además, doña Elena ya no necesita ser protegida de un robo inexistente. El nieto era su protector». Isabel presentó los documentos y el testamento. La supervisora leyó el texto de Federico Herrera, la historia de la casa, el perdón. La burocracia, por una vez, se dobló ante la fuerza de una verdad emocional tan inusual. El desalojo fue cancelado. La casa, aunque manchada por el fraude original de Elena, era ahora, legítimamente, el hogar de Jorge y doña Elena. El dolor había traído el perdón y la paz.
Pero la revelación final estaba a punto de llegar. La casa, que había sido un lugar de conspiración y dolor, se transformó en un refugio. El sol entraba con más fuerza, la madera del piso ya no crujía con el eco de los secretos, sino con la promesa de la estabilidad. Jorge se sentó en la cocina, ahora el dueño de un pequeño tesoro, una vida de dinero acumulado en la pensión de su tío abuelo, y el propietario de una casa que no merecía, pero que había ganado con su amor silencioso. Isabel permaneció un día más, ayudando a Jorge a ordenar los documentos y a establecer un plan para acceder a la pensión acumulada. Doña Elena, después de la catarsis del perdón de Federico, había entrado en una fase de calma profunda. Ya no preguntaba por el dinero robado. Pero la niebla del Alzheimer no la había abandonado, simplemente había reconfigurado la realidad. Mi hermano es bueno. Pero me quitó la casa, repetía a veces, mezclando el pasado distante con el perdón reciente. No, abuela. Te la regaló, respondía Jorge, con paciencia. Antes de que Isabel partiera, encontraron algo más en el hueco secreto del piso. Al mover la madera, una pequeña bolsa de tela se desprendió del interior. Era tan pequeña que había pasado desapercibida. Adentro había una carta más. Escrita por Federico Herrera, pero esta vez, dirigida a Carlos. Decía: Carlos, mi amigo, sé lo que pasó entre tú y Elena. Y sé que ella no lo sabe, pero nuestra hermana solo tuvo una hija, y esa hija es la madre de tu hijo, Jorge. Elena nunca lo supo. Ella cree que su hija era de Roberto, pero no. Ella solo ha cargado con la culpa de la casa, no con la del amor prohibido. El niño se llama Jorge, como mi padre. Cuida de ellos. El día que mi vida termine, quiero que sepas que te agradezco que amaras a mi hermana, aunque fuera a escondidas. Ella se merece ser feliz, aunque tenga que olvidar quién es. Y Jorge se merece la casa. No le digas a Elena que él es tu hijo. Déjala en el olvido, es más piadoso. Isabel y Jorge leyeron la carta 3 veces, con la luz filtrada de la tarde. La revelación fue sombría y monumental. El amor prohibido. La hija de doña Elena no era hija de su esposo, Roberto, sino de Carlos, el marinero que la había ayudado a cometer el fraude contra su hermano Federico. Y doña Elena, la abuela, nunca lo había sabido. Su propia hija había continuado el ciclo de secretos y mentiras, por amor. La foto que doña Elena había encontrado, el detalle olvidado que lo destruye, era una verdad a medias. Ella había creído que su hija era de Carlos, basándose en la nota de su hija. Pero la carta de Federico lo aclaraba, su hermana Elena creía que su hija era de Roberto, y solo después, con la nota de su hija, creyó que era de Carlos. El Alzheimer la había llevado a la verdad, pero la verdad de Federico y Carlos era la que desmantelaba todo. La carta de Federico confirmaba que la base de la vida de doña Elena, la paternidad de su hija, era un error de cálculo. Ella había vivido toda su vida en la culpa de un fraude, la casa, pero ignorando la verdad de que su propia descendencia era producto de una infidelidad que ella no había cometido. Jorge estaba aturdido. Su abuela había cargado el peso del fraude contra su hermano, mientras que el secreto más íntimo, el del amor verdadero de su hija, había sido protegido por su hermano y su amante. Entonces, Carlos es mi abuelo biológico, dijo Jorge en un susurro. Sí. Y tu bisabuelo, Federico, murió cuidando a tu abuelo, Carlos, y te dejó esta casa. La historia de injusticia se había convertido en una épica de sacrificios entrelazados. Isabel sabía que esta última capa de verdad no podía ser entregada a doña Elena. La mente de la anciana ya había alcanzado su límite de realidad. Jorge tomó una decisión. Guardó la carta de Federico a Carlos. Esta verdad era solo suya. Era la última línea de protección para su abuela, la que le permitiría mantener una paz artificial. Ella ya no puede cargar con más mentiras, ni con más verdades. Que se quede con el perdón de Federico, y conmigo. Isabel lo abrazó. Era la primera vez que veía al joven, ahora dueño de una casa y una fortuna, liberado de la desesperación. Tienes el control, Jorge, y usa el dinero para invertir en tu educación. Pero, sobre todo, cuida de Elena. Lo haré. Y no importa si ella me recuerda mañana o no. Yo recordaré por los dos. Isabel partió. El sol ya se escondía en el Pacífico. El tren de carga volvía a sonar, un sonido familiar y nostálgico. Antes de irse, se detuvo junto a la habitación de doña Elena. La anciana estaba en la ventana, mirando el mar. Joven, la llamó, no sé quién eres, pero gracias. Por dejarme en paz. De nada,
doña Elena. Usted se lo merece. Doña Elena sonrió, y su rostro, marcado por la enfermedad y la culpa, se iluminó con una paz que nunca antes había conocido. El tiempo en Valparaíso se hizo suave, como las olas de marea baja. Pasaron 6 meses. La casa seguía en el cerro, pintada de un color más claro, con la madera del piso restaurada. Jorge había cobrado la pensión acumulada de Federico y la había invertido con sensatez. Había abierto un pequeño negocio de venta de mariscos en la Caleta, el mismo negocio que le había causado la deuda, pero esta vez, gestionado con una madurez ganada a punta de crisis. Doña Elena tenía un cuidador por las mañanas, una mujer amable que la ayudaba con sus rutinas. Por las tardes, Jorge regresaba y se sentaban juntos en el patio, bebiendo té. El Alzheimer de doña Elena era implacable, pero pacífico. Había olvidado el nombre de Isabel, el contenido del testamento, e incluso a veces el nombre de Jorge, pero nunca olvidó 2 cosas. La primera, el olor a salitre del puerto, y la segunda, la sensación de no tener deudas. La casa era ahora un hogar simbólico, un lugar donde la verdad y la mentira coexistían por necesidad y por amor. Una tarde de invierno, con la lluvia cayendo suavemente sobre los tejados, doña Elena estaba en la sala, envuelta en su manta de lana. Sostenía en la mano el llavero de ancla, ya no como una pista, sino como un talismán. Jorge se sentó junto a ella. Abuela, ¿sabes quién soy? Ella lo miró, y su mirada era pura, sin juicio. Eres el muchacho que me cuida, el que no me robó el dinero, sino que me regaló la vida. Jorge sonrió. Ella recordaba la esencia, si no los hechos. ¿Recuerdas dónde pusiste el dinero de la pensión, Elena? Sí, hijito. Lo guardé donde siempre, en el cajón que huele a alcanfor. Ella se había reescrito la realidad, volviendo al mito de la pensión segura. Perfecto, abuela. Yo me encargo de que siga allí. Jorge sabía que esa era su misión para el resto de sus vidas, mantener la ilusión que le daba paz. No mentira, sino compasión. Jorge, con la estabilidad económica y emocional, había empezado a estudiar administración en una escuela nocturna. Llevaba en su billetera la fotografía del marinero Carlos y el testamento de Federico. El peso de su historia ya no lo hundía, lo anclaba. Pensó en Isabel, la trabajadora social que había desmantelado su vida para reconstruirla. Había sido un acto de justicia, pero de una justicia humana, imperfecta y cargada de perdón. En la calle, las luces del puerto empezaban a encenderse. Los sonidos del tren y de los barcos eran el pulso constante de Valparaíso. Jorge miró a doña Elena, que sonreía hacia la ventana, sin ver la lluvia, solo el mar. El perdón de su hermano, la verdad de su nieto, y el amor silencioso habían logrado darle una luz que su mente ya no podía apagar. Jorge sabía que la historia de la injusticia había terminado, no con un final feliz, sino con un final de dignidad. Un camino que se había abierto a través de la verdad, y que él continuaría, llevando a su abuela en cada paso. Si esta historia de sacrificio, amor y redención te ha tocado el alma, te invito a reflexionar sobre la fuerza de la palabra hogar. ¿Qué significa para ti, más allá de las paredes? Deja tu comentario y suscríbete para que estas historias de humanidad sigan resonando en el mundo.